accede a que no le gusta leer o no lee porque no es porque no le guste, sino porque no puede. ¿Sí? Y no puede no porque no tenga libros, sino porque, digamos, con habilidades intelectuales no se puede acceder a la lectura. Me explico más adelante. Es el primer subtítulo de mi presentación. Les cuento esto porque en los últimos años hemos estado expuestos a una serie de cambios en el currículum. Se cambia el programa cada 6 años seguro, y a veces cada 2 veces por sexenio, ¿no? Hasta 3, como ocurrió en el periodo 2011-2006, más o menos hubo varios cambios importantes en los programas. Y los maestros, bueno, y además surgen cambios en los libros, que a veces no coinciden con los programas de estudio, y a veces no coinciden con algunas otras teorías. Los maestros con frecuencia me preguntan: maestro, ¿a quién le hago caso? ¿Al libro? ¿Al programa? ¿O a lo que me dice el capacitador? Yo creo que si un maestro se sabe estas dos preguntas, también sabe responder esas preguntas con mucha seguridad, van a ir programas, van a venir libros, va a haber capacitadores, va a haber propuestas didácticas diferentes. Pues el maestro sabe cómo aprenden los niños, y eso no cambia nunca, ¿sí? Y si sabe qué deben aprender, el maestro podría juzgar con toda confianza qué programa es bueno, qué programa es malo, qué libro es bueno y qué libro es malo. Quiero referirme a eso, a cómo aprenden los niños y qué deben aprender. Yo trabajo mucho esta parte de cómo aprenden sobre todo a leer y escribir. Y cuando doy un curso, un taller, le pregunto al maestro: oiga, maestro, ¿y si me cambian mañana el programa de estudios? Bueno, sería un problema, a menos que el programa de estudios venga con un chip para los niños y les diga: ahora vas a aprender de otra manera, porque eso no cambia. ¿Sí? Eso no cambia. Es decir, va a cambiar en cientos de años. Especialmente, bueno, hay muchas preguntas que a los maestros nos inquietan con mucha frecuencia, pero la principal, desde el punto de vista de un maestro, es cómo enseñar. Y siempre estamos buscando la mejor estrategia, la mejor idea, el mejor programa, el mejor libro, para buscar la mejor forma de cómo enseñar. Durante los últimos años se ha cuestionado la pregunta misma y se dice que a lo mejor estamos preguntándonos mal, porque esa pregunta puede tener una estrategia y una serie de pasos. Sale así, mira, te dan una recetita. Quizá la pregunta más importante sea: ¿cómo aprende? Y esto nos cambia la perspectiva. Cuando uno pregunta cómo enseñas, pues te dan una receta. Pero cuando preguntas cómo aprenden, aprenden. En plural dices: ah, caray, ¿qué tal que esta receta no funciona con todos? Porque te das cuenta que todos aprenden distinto. Bueno, estas dos preguntas han sido la base para lo que voy a platicar enseguida. Quiero referirme especialmente a la pregunta que durante mucho tiempo nos hemos hecho acerca de cómo enseñar a leer. ¿Cómo enseñar a leer? Habrán escuchado en la lectura de mi currículum que soy maestro de educación primaria y también estuve en una escuela unitaria en el estado de Jalisco, en la sierra, frente a unos 30 niños en una escuela unitaria, donde había primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto en un solo salón. O sea, en mi salón era toda la escuela. Bueno, mentira, estaba el cuarto de 2x2, era la casa del maestro. Bueno, llego ahí y el asunto es: ¿cómo les enseño a leer a estos niños? ¿No? Y dije: a los de primero, no, también a los de segundo. Dice: no, también a los de tercero. Es decir, todos de primero a sexto requerían que se enseñara a leer. Yo no sé qué pasa en las cosas que siempre nos llegan a los niños a otro grado sin saber leer. Bueno, como muchos de ustedes, averigüé cuál sería la mejor forma de enseñar a esos niños a leer y a escribir. Y pues revisé algunos métodos y concluí, como muchos maestros concluyen, o como muchos maestros recuerdan haber enseñado, que la mejor forma, según dicen algunos,
de enseñar, lo puse con mayúsculas, era ir, uno dice, bueno, pobre niño mío, un niño pequeño tendría que leer un texto grande, un texto de una página completa. ¿Cómo le haríamos para que ese niño no le sea cruel y difícil y lastimoso el camino para poder descifrar una página entera? Pues yo creo que si partimos el texto, la página del texto en párrafos, pudiéramos ver al niño una cosa más pequeña, uno dice más adecuada a su tamaño de su cabecita. Pero parece que un párrafo sería mucho. ¿Por qué no partimos el párrafo en oraciones? ¿No? Podríamos enseñar al niño a partir de oraciones y sería mucho más fácil para él. Pero uno piensa, no, pero es mucho para un niño. Imagínate, tiene 5 añitos, 4 añitos. ¿Cómo le va a caber una frase completa en su cabeza? Sobre todo si es el respeto de ese no es la paz. ¿Cómo no lo va a entender? Vamos partiendo la frase en palabras. Y entonces hay métodos que empiezan a enseñar a través de palabras. Hay gente que dice, no, ¿qué tal si le toca una palabra larguísima? Como Constantinopla. Mejor hay que enseñar a partir de sílabas. Pero ¿qué tal si le toca la palabra trans, la sílaba trans? No es mucho mejor. Hay que enseñar a los niños por letras. Y no por letras, dice uno. No, mejor por las vocales, que son más fáciles. Así se llega, desde el punto de vista de un adulto, a crear métodos. Y uno dice, bueno, para que en esa cabecita pequeña, inocente, recién salida, incultivada, le entren las letras, habría que empezar pues con las letras más sencillas, con las vocales, seguirle con las sílabas, luego con las palabras, luego con las oraciones, luego textos completos. Muchos sabemos que muchos niños llegan hasta aquí. ¿Sí? Bueno, acuérdense que tenemos 2 preguntas: ¿cómo enseñar y cómo aprender? Hasta aquí la pregunta se resuelve cómo enseñar. Es una decisión para los maestros. Ellos deciden enseñar, lo decidimos yo. También lo hice alguna vez así, enseñar así. ¿Cuál es el problema? Porque parece bien, parece lógico. Y bueno, es que ese es un método inductivo. Empieza por la parte más pequeña y va hacia la parte más grande, la parte más sencilla será más compleja, o por la parte, bueno, como quieran llamarlo, pero es de lo particular a lo general. Y parece, es que no hay pierde. Así debería ser. Bueno, ahí les va el más grande cuestionamiento que tiene esta forma de enseñanza, que está vista, bueno, desde el punto de vista del adulto. ¿Qué creen? Nunca le preguntamos a los niños. Nunca le preguntamos a los niños si esa era la mejor forma en que él pudiera acceder al lenguaje. Si tampoco se le puede preguntar. Apoyo con un niño y le pregunto, oye, mijito, dime, ¿cuál sería el método para hacerte leer y escribir? Obvio, no es la pregunta adecuada, ¿no? O digo, ¿cómo te gustaría que te enseñara a acceder al mundo escrito? Tampoco. ¿Pero qué creen? Si hay formas de preguntar y de saber cómo aprenden, no cómo se les enseña. Les platico una breve historia. Bueno, esto, antes de seguir, decía yo hace rato, hay métodos que pueden empezar aquí, en letras, otros en sílabas, otros en palabras, unos se regresan, etcétera, etcétera. Hay 2 tienen en común eso, que van de una cosa menor a una cosa mayor. Y esto dio origen a un montón de métodos en México. El método onomatopéyico, del Gregorio Torres Quintero de Colima, el método silábico, el método de palabras normales, el fonético fónico, el Mijares, el global, el Guillén, el analítico, etc. Ni le anotan porque son muchísimos, ¿no? Mejor consíganse este libro que trae todo el recuento de los métodos que usan en México desde la época prehispánica. Imagínense, viene contado el silabario de San Miguel, pero curiosamente se detiene en los 70s el recuento, 80, 70, 80, 79 para ser exactos. Pero ya veremos por qué. Bueno, el asunto es que hasta aquí la pregunta es ¿cómo les enseño? Y uno agarra un método. Yo decía, bueno, no les preguntaron a los niños, a se les puede preguntar. Esta mujer tuvo la virtud de hacerlo. Esta mujer es una psicóloga argentina. Y ella
sí se dio a la tarea de preguntarle a los niños, porque descubrió, alguien le dijo, que los niños sí piensan. Y muchos nos reímos, ¿no? Es que los tratamos como si no pensaran. Entonces los niños piensan. ¿Y quién le enseñó a esta mujer que los niños piensan? Pues nada más que Jean Piaget, ¿sí? El psicólogo que estudió la mente infantil y los procesos de aprendizaje de muchísimas áreas del conocimiento. Y entonces este hombre dijo, entre muchas cosas geniales sobre los niños, que los niños son el interlocutor válido del adulto, que le podemos preguntar y son genios que poco a poco, por qué razón, se les va quitando la genialidad. Les platico qué hizo doña Emilia aprendiendo de Jean Piaget una línea de investigación que se llama psicogénesis, ¿sí? Y ahí investigó muchas áreas del conocimiento, pero no había investigado sobre el lenguaje escrito. Entonces su alumna, esta joven todavía ahí, se da la tarea de reunir niños de 3 a 7 años y empezar a hacer mediante una técnica que se llama técnica de la entrevista, técnica clínica de la entrevista que le enseñó Piaget, a ver qué pensaban los niños sobre la lengua escrita. Hay muchas entrevistas, algunas de esas las pueden conseguir en que parece libro, pero que no, es un DVD, es una película en DVD, y esa película trae muchas entrevistas de esta autora con niños, y ahí se va mirando qué van respondiendo y cómo la respuesta se repite en varios niños, y luego van descubriendo lo que piensan sobre la lengua escrita. Cuando digo lengua escrita me refiero a libros, textos pegados en las paredes, escritura en general, cómo se lee y cómo se escribe. Bien, ¿qué descubrió? Bueno, por cierto, si quieren saber más de Emilia, gratuitamente en internet, son tecnológicos, en YouTube, hay una entrevista, le pueden poner la palabra Argenmex o Emilia Ferreiro, y ella cuenta la historia de cómo empezó su trabajo y cómo llegó a México. Bien, ella vive hace muchísimo tiempo en México. ¿Qué descubrió esta psicóloga al entrevistar a niños y niños? Descubrió que los niños tienen desde edad muy temprana diferentes hipótesis, ideas, pensamientos sobre qué es y cómo se hace la escritura. Los niños de 3 años y de 4, aunque no tengan estudio del habla, estamos, ¿sí? Bueno, la maestra le dice a ese niño, bueno, la tarea es, primero cuando les dejo la tarea a los maestros, a ver, vamos a convencer a los niños de que sí vale lo que ellos piensan, porque nos hemos encargado mucho de decir, no, eso no, uno sabe escribir, hasta que la santa escuela te autorice, tú sabrás escribir. Mientras lo que tú haces no cuenta y no vale y no sirve. De verdad lo hacemos, ¿sí? Pero si tú sabes escribir, entonces el niño, cuando yo dejo este experimento con los maestros, digo que primero, acércate al niño, dale con dile que vas a pedirle que escriba, ¿sí? Y si te dice el niño, no, pues es que no sé, no importa, como tú puedas, eso va a contar. Es que nunca he ido a la escuela, no importa, tú sabes escribir lo que tú sepas, lo vas a escribir. Entonces el maestro que se dice, a ver, escríbeme, la manzana es roja. Los niños, como ustedes vieron en un principio, lo que hacen es dibujar, porque piensan, porque les decimos, a ver, pero no vas a dibujar, vas a escribir. Y los niños no dibujan, porque ellos piensan que la escritura es el dibujo. Es decir, ¿cómo le hago para que el adulto sepa que aquí dice manzana? Pues fácil, pongo la manzana. Y esa es su escritura inicial de los niños, podemos considerarla así, escritura primitiva. Igual se les pidió a otro niño que pusiera mi pelota es amarilla, y lo que hace es esto. No hay sorpresas. Conforme avanza la experiencia de los niños en el contacto con los libros, periódicos, con la lengua escrita, hacen cosas extrañas como esta. Igual, esta es letra de la maestra y esta es lo que escribió el niño. Dijo la maestra, hijo,
escribe, la manzana es roja. El niño lo primero que hace es esto, que estoy señalando, y termina y se queda pensando, ¿y si no me entiende? Mejor le pongo manzana. Le dicen la manzana, esta es la manzana, y luego es roja. Cuando un niño hace eso, ya descubrió la escritura. Ya no solo dibuja, sabe que la escritura es diferente. Y cuando un niño empieza a hacer esto, empieza su historia del descubrimiento o del aprendizaje de la escritura. Pasa aunque los niños no estén en la escuela, ¿sí? Aunque no vayan ni a preescolar. Bueno, dice aquí el texto, bueno, ya lo había leído, empiezan a hacer eso. Dice que la investigación de doña Emilia, que para que un niño pase de decir, a ver, espérame, creo que escribir no es igual que dibujar. La escritura es diferente. Pasar de una idea a otra idea se desarrolla a través de un conflicto. Ahorita lo voy a poner en video, un conflicto cognitivo, que lo vean en vivo y en directo. Pasa a través de que ese conflicto y dice, no, espérame, no coincide con aquel hace. ¿Sí? Estas cosas que les platico también ocurren en la lectura. Cuando un niño toma un libro ilustrado, no sabe exactamente dónde se lee, si la imagen o el texto. Cuando usted le gusta a un niño una página con una sola imagen y le digan, a ver, ¿qué dice aquí? Y yo les diga, ahí no se puede leer. Ya descubrió también la escritura. Sabe que la escritura no es el dibujo. Pero voy más adelante. A otro niño se le pide y se le dice, ese es el dictado, la manzana es roja y vean lo que hizo. Se le pidió que escribiera, la pelota es mía y vean lo que hace. La paloma vuela y vean lo que hace. Dicen, es que el niño no sabía dibujar. No, todos los niños saben dibujar. Lo que pasa es que este niño ya escribe. Y los maestros somos incrédulos. Ay, no, maestro, mire, fíjese bien, yo creo que es la cascarita de la manzana. No, por favor, confiemos en los niños. El niño lo que está representando es escritura. Mire, más fíjese bien, es que aquí como que la pelota está conchada. No, las pelotas son redondas. Lo que el niño está tratando es de escribir. Ya descubrió, ya soltó el dibujo y está escribiendo. La paloma vuela, mire, ya ve que tiene cara de pluma y de pico, que no, es escritura. Y tenemos que darle el derecho a mí y decir, mira, ya empieza a descubrir. ¿Me prestas tu texto? Vamos a pedirle a Masa que nos lea qué dice aquí. Bueno, está bien, acá. ¿No? ¿Qué alcanza a ver? Lo que está ahí representado. Exactamente. Alcanza a ver. O sea, ya también seguramente ven ninguna letra, ven líneas. Líneas continuas. Esto demuestra que es lo que ven los niños. Dicen, eso es escribir, es hacerle así, mira, yo veo que así le hacen. ¿Sí? Y cuando un niño hace eso y abandona el dibujo para escribir, para hacer eso, descubrió la escritura. Y empiezan a fijarse en otras cosas. Bueno, esto puede ser así o puede ser de esta manera. Miren, lo importante, o sea, ¿cómo sé que ya es escritura? Cuando lo hace formalito, en líneas. Se le llama escritura lineal. O sea, con palito, bolita, o así, o esas que vimos al principio, ¿sí? Es escritura. El niño descubrió la escritura. Les digo, ¿quién no sabe escribir? Mira cuántos garabatos. Les digo, pero pensamos que no piensan. Bueno, de aquí ya muchos autores han documentado los diferentes pasos que hay desde el camino en que el niño se aplica con la escritura hasta que descubre cómo funcionan las letras, que es la última parte del camino, por cierto. Bueno, les muestro. Porque los niños construyen su propio sistema de escritura. Pueden estar en preescolar
y la maestra de letra A, E, I o U, y el niño va a decir, sí maestra, hago la tarea que tú me digas, pero yo pienso que se escribe así. Porque la A no dice nada, y mi escritura sí. Más ejemplos. De aquí empieza en muchos estudios, y este le llama psicogénesis del lenguaje escrito, al estudio de la forma en que uno va descubriendo el lenguaje. Veamos este maravilloso ejemplo. Es un cuento, se los leo. El niño nos dijo, que ahí decía, el dragón. Luego dijo, yo escribí, era un dragón muy, muy grande que se comía a las personas. Lo mataron y no se comió a ninguna más. Es un cuento de un niño. Yo creo que cuando vemos este ejemplo, maestro, vamos a cambiar una cosa. Siempre empezamos por decir, este niño no sabe esto, o este no ha aprendido tal cosa. ¿Qué les parece si empezamos al revés? Y decimos, ¿qué ha aprendido el niño? ¿Qué sabe este niño? ¿Alguien me dice, este niño qué sabe de la escritura? Ya no lo que no se le falta mucho, pero sabe muchas cosas. Dígame. Hay un título, efectivamente. No crean que el niño tomó un diplomado de títulos. Simplemente de la constante lectura que le hacen papás o maestros, se fija que hay un título y entonces pone un título. ¿Lo ven centrado? El dragón. ¿Qué más sabe el niño de la escritura? Eso quién sabe porque no lo vimos escribir, pero es probable. Escribe en líneas, no dibuja. Aunque le quieran ver los cuernos del dragón y otras cosas, el niño no está dibujando, es escritura. Y si él lo hizo, tal vez diríamos que tal vez escribe de izquierda a derecha, pero tiene escritura, no lo sabemos porque no lo vimos, ¿sí? Por eso pido cuando escriban a un niño, pongan flechitas cuando escribe, para que él también descubrir la direccionalidad de la escritura. Total, sigue la evolución. Y los niños, bueno, antes de esto hay otra etapa, hay muchas etapas, pero ahí está. ¿Cuántas documenta Emilia? 46 etapas. Pero vamos a, y gente usa, el nivel está bien, ¿no? No importa. Hay otra etapa en que los niños, bueno, en esta etapa, los niños descubren que es lineal. Y en algunos casos descubren cuando decimos poco o mucho de un texto, escriben largo o escriben corto. Pero luego empiezan a tratar de descubrir los segmentos de oralidad. Tratan de descubrir las palabras. ¿Por qué? Lo voy a decir sin micrófono porque es un secreto. Las palabras no existen. Nomás en nuestra loquita mente. De verdad. Vean cómo estoy hablando. Las palabras que... No hay palabras en mi vocabulario. Todas van pegadas. Si yo hablara así, al niño se le haría más fácil descubrir las palabras. Pero el pobre tiene que hacer un gran esfuerzo para decir, ¿dónde será que le hago un espacio para que pueda distinguirse que una es una palabra de otra? Porque todo el tiempo estamos hablando con las palabras pegadas. Y ahorita hablé así adrede, pero aunque yo hable lentamente, las palabras van pegadas. Cuando el niño escuchó lo del dragón, dijo el dragón, eso va solita. Pero era un dragón muy grande que se comía a las personas. Es una sola frase. ¿Sí? Bueno, tiene que pasar meses de experiencia de escuchar a leer para que el niño descubra las palabras, no que creen. Lo primero que descubre son las sílabas. Las sílabas. El niño se análisis y dice, a ver, espérame. Dijo, no te tardes. Dice, no te tardes. No te tardes. No te tardes. Son 4. Y piensan que escribir es representar las sílabas. Fíjense, vamos al ejemplo. Este niño escribió un recado y dice así: traer mañana al cole hormigas, mosquitos, cucarachas, caracoles.
El niño dijo, a ver, ¿cómo se escribirá la palabra caracoles? Caracoles. Ah, son 4. Veamos. Caracoles. ¿Salió? Se les llama a esos niños silábicos porque piensan que lo que se escribe son las sílabas que suenan. Y tienen muchos en su casa. Ya no en la escuela, en su casa. ¿Sí? Sobrinitos, nietos, primitos, ahijados. Cucarachas, mosquitos, moscas, hormigas. Seguro que arriba se equivoca porque son muchas letras, ¿no? Vamos a ver. Traer. ¿Estamos de acuerdo? Traer. Mañana. Al ole. Órale, sí. Y dice uno, ay, no sabes leer, mira. Es más, tienes dislexia. Vamos a mandar de verdad, muchos papás y maestros que no saben cómo los niños acceden a la lengua escrita, se espantan y dicen, este niño está mal. ¿Cómo no puede captar las letras a educación especial? Y de verdad nos mandan. Nos da risa, pero nos mandan de verdad. Lo sé porque he dado cursos de educación especial. Mis maestros tenemos muchos niños de estos. No era un problema de aprendizaje. Era un problema de enseñanza. Su maestro no sabe cómo aprende su alumno. Y esto es universal, ¿eh? Esto no se hace desde hace 35 años. De hecho, está mal. Esa teoría está mal. No se sigue vigente en nuestros días. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo. Es un cuento inédito, poco conocido. Se llama Caperucita Roja. Y eso dice aquí, Caperucita Roja. Érase una vez Caperucita. Su mamá le dijo que lleve una canasta con dulces a su abuelita. Caperucita se encontró con el lobo. ¿A dónde vas?, le dijo el lobo. Y se fue corriendo para ganarle. Se comió a la abuelita y Caperucita, pero un cazador la salvó y lo mató. Silábica. Almudena es silábica. Contemos. Caperucita roja. Érase una vez Caperucita. Si lo van con todo es silábico. Y es perfectamente normal. Es una niña sana que está pensando en cómo resolver el problema de la escritura. Un adulto dice, no, hombre, no mal. Esto puede ocurrir aunque la niña esté en preescolar o en primero de primaria o en segundo de primaria. Ella tiene sus propias ideas que el maestro no ha logrado deshacer y deshará por fortuna, aunque la castigue. Bueno, vamos a verlo en vivo, ¿no? Ponemos un video. Vamos a ver un niño de verdad en un video haciendo este ejercicio. Martín. Le pidieron que escribiera pizarrón. ¿No? Entonces el niño puso I-A-O. Silábico, ¿no? I-Sa-Ron. Sigue, yo lo explico porque no tenemos sonido. Dicen, ahora escribe el lápiz. ¿Qué va a escribir? Bien, lápiz. No, es silábico nada más. Ajá. Ahora le dicen, pausa, escribe his. Pues no. Porque los niños piensan que una letra no se puede leer. Fíjense lo que hay que conocer de los niños. Los niños piensan en cierta edad que si pones una letra no se puede leer. ¿Cómo va a ser posible? Una letra no se lee. Ni modo que diga había una vez y la letra no sirve. Una sola letra no sirve para leer. No sirve. Y anda una señora del niño, vas a aprender la A y luego la E. Pero eso sí no sirven para leer. No se puede leer una letra. Y son muchas menos, repetidas, no sirven. Bueno, vamos a ver qué hace Martín cuando ya escribió pizarrón. I-A, lápiz. A-I. Ahora his, uno esperaría que escriba his.
Veamos. Y ese. Pausa. Eso que están viendo se llama conflicto cognitivo. Sí, a ver, espérame, yo sé, según mis cuentas, la palabra lápiz tendría que ir con una I, pero si la I no se puede leer, no, ¿qué hace el niño? Está pensando en resolver, pero cómo lo resuelve. Lástima que no se oye porque la maestra le dice, a ver, ¿qué dice? Ya dice, ¿qué dice? No dice. Vamos a ver. Le preguntan, ¿qué falta? Y dice, pues la I. Le falta la I, dice. Y entonces dice, bueno, ya sé, ¿qué voy a hacer? Listo, ya está. Es decir, los niños son inteligentes y resuelven el problema. Pues ahí ya se puede leer, ya puede decir GIS. Entonces los niños pasan, como pudieron ver, de una idea a otra, a través de un conflicto. Entonces los niños pasan, como pudieron ver, de una idea a otra, a través de un conflicto. Y estos niños ya no se llaman silábicos. Cuando agregan más de una letra por sílaba, se llaman silábico-alfabéticos. Hasta que los niños descubren que el español es un idioma alfabético, que lo que se representa son los sonidos de cada letra, no las sílabas. Primero son silábicos, luego dicen, no, silábico alfabético. Van mezclando hasta que dicen, no, ya le entendí. La palabra mesa es no importa con cuál, ¿sí? Y ya descubrieron por sí mismos el proceso de llegar a descubrir que el español es silábico. Veamos este ejemplo. Ahí dice te quiero mucho. ¿Por qué? Y vean cómo cada sonido está representado. La t, kuk, i, r, o, u, sh, o. Cada sonido está representado. No importa qué letra, pero lo logró, descubrió que el sistema español es alfabético y que va un sonido por cada letra. Esa niña tiene 5 años. Va a llegar a la escuela de primaria feliz. ¡Maestra! ¿Qué cree, maestra? Ya sé leer y escribir. ¿Creen que la maestra, bienvenida, qué bueno? La maestra, ¿hay un problema? Si los demás no saben y esta ya, ¿qué voy a hacer con esta? ¿Me estorba? ¿O no? Es común. Y hay 3 hijos que llegan leyendo y es un estorbo para la maestra. Les cuento el caso de un niño, ¿no? El hijo de Ricardo Valdés. Algunos conocen de ese. Bueno, el niño sabía leer desde los 4 años, ¿no? Hay uno de mis libros a los 4 años, ¿no? Y son para grandes. Bueno, llega a la escuela y maestra ya sé leer. Bueno, pues Emiliano, ¿no te vas a poner acá a trabajar solito? Entonces Emiliano dice, los niños que estaban a un lado de él no podían leer, se acerca a Emiliano y dice esto. Y la maestra, Emiliano, no les digas. Emiliano ya sabe leer, ¿no? Y hace Emiliano entonces, la maestra hace con Emiliano, lo saca del salón, no lo guarda acá afuera. Bueno, y Ricardo lo saca de la escuela, ¿pues para qué? ¿No? Pero así como es que vamos a hacer con esos niños. Y decimos, no, hijo, tú no sabes nada. No, Noelia, tú no sabes leer. Vamos a empezar con la A. Imagínense. Porque todos parejos. Bueno, no, vamos a estar con mami, no. Noelia sabe escribir. Ver lo que decíamos sobre los métodos. Por eso, la inconveniencia de usar métodos que tratan a los niños igual. Y además empiezan por pedacitos insignificativos del lenguaje. Bueno, los niños aprenden así.
no es que puedan leer un texto, es que aprenden mirando textos completos. ¿A poco no dicen, léeme este cuento? ¿Qué dice aquí? No te preguntan, ¿qué letra es esta? ¿Suena así o es mayúsculos? No, te preguntan por el significado. Con el tiempo vamos segmentando, identificando las oraciones. Luego se dan cuenta la ciencia de palabras, luego de sílabas y finalmente entre 2 años, o sea, esto pasa de niños de 3 a 7 años. Puede que un niño logre 2 años máximo, logran este proceso hasta descubrir que son letras, cómo son y cómo suenan. Este es un proceso natural de los niños, que además les diría que les encanta conocer. Esta es la forma en que les enseñamos. Completamente al revés. ¿Por qué les cuento esto? No sé si todos han de primero o no, pero ¿por qué a todos nos interesaría saber esto? Porque tenemos evidencias, investigaciones y datos de que los niños que aprenden así, más bien a quien se les enseña así, aprenden y se concentran y se acostumbran a decir los sonidos. ¿Sí? Y uno les dice, a ver, hijo, ¿qué dice acá? Ruta de evacuación. ¿Qué quiere decir? Pues no sé. Yo ya le leí, ¿no? Como usted me enseñó. Ya le dije los sonidos. ¿Qué más quiere? Quiero velocidad de arquitectura. Ah, bueno. Ruta de evacuación. ¿Y qué dice? ¿Quién sabe? ¿Sí? Este es el origen de que los niños de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, de secundaria y de prepa, aquí me detengo, quién sabe si más allá, no comprendan lo que leen. Se les acostumbró a hacer sonidos en lugar de trabajar con significados. ¿Sí? No va a alcanzar el tiempo. Yo este curso lo doy en 10 sesiones, todo el año. ¿Sí? ¿Por qué? Para que los maestros me crean y lo comprueben. La primera tarea es, ve con tus niños, hazles una prueba y dime en qué nivel están. Maestro, ¿qué cree? Tengo un niño de segundo que según yo ya sabía leer, ¿no? Es presilábico. Caray. ¿Sí? Y entonces dirás, bueno, vamos a preparar una estrategia para que te la lleves a poner en práctica. Tu tarea es, la pones en práctica, vienes y me cuentas. Y me dicen que me reclamas que no funcionó y que sí funcionó. Y así durante un año hemos logrado que cambien los maestros. No creemos en cursos de 2 semanas o así que no los vuelvas a ver, ¿no? Hay que estar con ellos para que un maestro sí cambie y aprenda la forma de enseñar. Más bien propicie condiciones para aprender, que es distinto. Bueno, pues no hay otra teoría que contradiga esta, en que diga así aprenden a leer. Y si aprenden de esta manera, les cuesta mucho comprender lo que leen. Si se trabaja así, los niños desde primero, haciéndose un texto difícil, lo comprenden muy bien. ¿Sí? Hay estrategias, mucho más que decir, pero esta es una verdad. Y una pregunta que se tendrán, ay no, si no es cierto, si yo aprendí así y comprendo muy bien todo lo que leo, es probable. Pero lo que nos engaña es el recuerdo. Uno piensa que aprendió así, pero los grandes lectores aprendieron así. Muchos ejemplos. Sor Juana Inés de la Cruz, supieron a qué edad aprendió a leer, ¿no? Sin ir a la escuela. ¿Qué le propició? Que tuviera libros, quien le leyera, que fue desarrollando su proceso de descubrir, así funciona. Y lo descubrió. Bueno, como no sé si lo voy a ver para explicarles más, en mi Facebook pongo notitas, ejemplos, cosas que van explicando este proceso, ¿sí? Para que lo puedan ver. Porque yo quiero, bueno, ya una vez que sabemos, saber cómo aprenden los niños y qué deben, vamos a preguntarnos, ¿y qué deben aprender? ¿No? Ahora ya hablo de todos, de todos los de primaria y secundaria y preescolar. ¿Qué deben aprender los niños, los jóvenes, las personas? Nosotros mismos, ¿qué debemos aprender? Creo que debemos aprender a saber a leer eso. Debemos aprender a leer los textos de la vida. A mí que no me preparen para ver un examen o un libro de texto, ¿no? Yo quiero saber
entender los textos de la vida. Esos que casi no están en la escuela, por cierto. ¿Y a qué me refiero? Que una persona debería aprender a... ¿Quién sabe qué estará leyendo? ¿Qué cree que esté leyendo esa persona, por cierto? Una revista o un formulario para conseguir trabajo. Es probable. ¿Alguien más? Para una película, quién sabe, pero está leyendo no porque le van a poner 10 en lectura de velocidad, seguro. Está leyendo porque lo necesita para sobrevivir. Los niños deben aprender a leer en computadora, en otras lenguas. El señor que está ahí leyendo el periódico, no crean que porque... Yo creo que está viendo, esta es una columna, este debe ser un reportaje, acá está el cintillo, para nada. Esas son cosas de la escuela, ¿sí? Está aprendiendo algo porque está leyendo algo que le interese y que le importa en su vida, que está buscando trabajo, que es más importante que saberse cuál es la columna y el cintillo, ¿no? Pero lo que se trata de decir es que se debe enseñar, ¿no? Que deben aprender los niños, que es más importante que eso que el predicado, por ejemplo. Bueno, aprender a leer y seleccionar libros, aprender a leer las etiquetas, ¿no? Eso es importante. Y no va a ver si es núcleo del predicado o núcleo del sujeto. Aprender a leer, mandar una carta. No sé si es el que está escribiendo este pobre hombre tenga falta de ortografía o no. Lo que importa es que se va a comunicar. Obvio, en la escuela tenemos que tener un espacio para poder analizar ciertas cosas que le llamamos ahora reflexión sobre la lengua. Lo que quiero decir es que se puede partir de esto en lugar de los pedazos del lenguaje. Yo creo que los niños deben aprender a escribir todo tipo de textos y a leer todo tipo de textos de la vida. Me voy para atrás. A esto se le llaman prácticas sociales del lenguaje. Lo digo porque muchas personas, cuando apareció esto en los programas, creían que era un invento de los programas. Mira, ya sacaron un nuevo concepto. No, las prácticas sociales del lenguaje existen hace mucho tiempo en la sociedad. Lo que pasa es que la escuela, los programas de estudio lo tomaron como referencia, y me explico. Bueno, sobre la pregunta, ¿qué deben aprender? Esto de la vida. O también dicho más elegantemente y más formales, los niños deberían apropiarse de muchas prácticas sociales del lenguaje. Deberían participar de manera eficaz en la vida de la escuela, pero también en la vida fuera de la escuela. Los niños deberían saber organizar su pensamiento y su discurso, analizar esos problemas con el lenguaje que estoy hablando y acceder a las diferentes expresiones culturales del presente y del pasado. Los niños deberían saber el papel que tiene el lenguaje para aprender matemáticas, ciencias, otras lenguas, etc. ¿Sí? Estas son palabras del programa de estudios. Ahora bien, ¿cómo llegaron las prácticas sociales del lenguaje al programa de estudios? Porque estas que están en el círculo rojo son prácticas sociales del lenguaje de la vida real. ¿Cómo llegaron al programa de estudios? Bueno, les cuento, tuve un poco que ver en esto, porque empezamos así. De 2002 a 2006 hicimos en la Secretaría el programa de estudios de español. Un poco para explicarles el antecedente. Cuando llegamos, el grupo que elaboró el programa, y hablo de Celia Díaz, Vidal Aramayo, Roberto Luna, más estaba Laura García, que es de acá de Estado de México, ese grupo dijo, tiene que cambiar el programa del 93, ¿sí? Cambiarlo. Deben hacer otro programa nuevo. Dijimos, ¿cómo? ¿A poco vamos a quitar del programa de estudios el sujeto y el predicado tan valioso? ¿Y qué tal los sustantivos? ¿Y las conjugaciones verbales? ¿Qué va a pasar con la historia de literatura? ¿Vamos a quitar todo eso? Pues sí lo quitamos. ¿Y qué pusimos en su lugar? Prácticas sociales del lenguaje. Así fue entonces, esta es la historia.
en programas. En el 2006 aparece el programa que contiene prácticas sociales del lenguaje como contenidos. ¿Sí? También el programa de inglés de esa época se tomó como base las prácticas sociales del lenguaje. Luego, cuando se hizo el programa de español de 2009, se copió el mismo contenido y la misma organización, ámbitos, recuerden que son ámbitos y bloques. En el 2011, igual, ¿no? Se hicieron que se conservan, esa es la historia. Aparecieron aquí y se fueron heredando. No sé qué vayan a pasar con los programas nuevos de estudio, pero a pesar de lo que decía yo, sigo creyendo, mucha gente cree, que la mejor forma de enseñar lenguaje es hacer el lenguaje de la vida. Lo que la gente necesita hacer aunque no sea adulto, fuera de leer letreros, saber leer un contrato, sí, ver las escrituras, ver y contiene la credencial del lector. Esos deberían seguir siendo los contenidos. Bueno, si lo recuerdan, fue del programa de español de secundaria, 2009. Estos 3 programas tienen como objeto de estudio las prácticas sociales del lenguaje. Se puede terminar, no se me duermo. La última parte, porque aquí parece que la conferencia se titula Prácticas Sociales del Lenguaje Emergentes. Lo digo porque no es otra cosa, sigue siendo lo mismo. Si tomamos en cuenta que lo que se hace en la vida, si son prácticas sociales del lenguaje, y estas cambian, no hay que ponerle un digital o un plus, son las mismas prácticas de lenguaje, pero que ahora tienen nuevas formas. ¿Nuevas formas de qué? Nuevos soportes de lectura. Ya no solo es el libro, ¿no? Nuevas formas de leer. Se perdió el efecto. Nuevas maneras de escribir. Nuevos géneros. Nuevos símbolos. Quiero jugar con esto, que se va perdiendo porque ya no son nuevos. ¿Cómo tenemos con esto, no? Y así me llamó una duda, ya empieza a aparecer la palabra nuevos. ¿A qué me refiero con nuevos soportes de lectura? Leíamos en libros, revista, periódico. Bueno, estas fueron las que yo llamo prácticas sociales del lenguaje emergentes. Se tendría que corregir. A ver, si tomamos en cuenta que lo que hay que enseñar en la escuela son las prácticas sociales del lenguaje, no hay necesidad de modificar programas, o no importa si modifican o no modifican. Si yo tomo como referencia lo que la gente hace afuera de la escuela y lo llevo a la escuela, va a coincidir, va a ser lo más nuevo, lo que esté actualmente vigente fuera de la sociedad, por ejemplo. Y bueno, ya sabemos que la tecnología no está al alcance de todos, pero tendríamos que ponerlo como una meta a alcanzar. Cuando hicimos el programa en 2006, hace 9 años, ¿sí?, pusimos el uso de internet y computadoras, pero es que no hay. Si no lo ponemos, menos va a haber. Y si lo ponen, ay, me exigen que vaya a internet, vamos a ponerlo para que sea una condición que la autoridad correspondiente diga lo que tenemos que poner. El programa lo exige. Y bueno, me refiero a nuevos soportes de lectura que leemos en computadoras, por ejemplo, o leemos en iPads, en tabletas, leemos en celulares, ¿sí? Pero también leemos en pantallas electrónicas que antes estaban fijas, ahora cambian a cada segundo y ahí está atento a ver qué dice, si nos interesa lo que está diciendo. O también acudir a un centro donde hay computadoras que ahora son, en lugar de secretarias, hay computadoras donde picas el acta de nacimiento, ¿no? Muchos servicios. A eso me refiero con nuevos soportes. Hay nuevas formas de leer, ¿sí? Ahora hay muchísimo que leer, muchísimo. Tendríamos que cambiar. Antes uno se enorgullecía, decía, yo he leído cientos de libros, ¿sí? Porque eran pocos los que había, ¿sí? Ahora son las que dicen, he leído tantos libros electrónicos, ¿no? Doña Emilia, que sigue trabajando en todo esto, dice, no, yo creo que ahora la lectura era extensiva. Tiene que ser lectura intensiva. Tenemos que saber si eso que estoy leyendo si me sirve o no me sirve, si a lo mejor no. Ustedes pongan, por ejemplo, cualquier título de texto clásico y aparecen miles de versiones.
traducida por no sé quién, no sé cuál, publicada en tal lugar. ¿Cuál es la buena? ¿No? Eso hay que aprender. Intensivo más que extensivo. Y bueno, podemos cargar cientos de libros bajo el brazo y no pesan, ¿no? Pero podemos hasta cambiar en ese momento el tamaño de la letra, el tipo de letra, el color del fondo, si leemos. Es otra forma de leer que no existía. Por más que le indique al libro, no va a cambiar de color, ya casi de tamaño. Si lo que estamos viendo trae una ilustración, le damos a la ilustración y puede ser que sea un video, ¿sí? O más imágenes, o sea, agrandan las imágenes. Esto no estaba antes. Tenemos que aprender y enseñar a leer de esta manera. Tenemos que saber que los azulitos significan cosas. Y es ahí donde la lectura pierde su carácter lineal de arriba a abajo. Ya no es. Y a veces hay que enseñarse de derecha a izquierda porque es como profundizar, meterse al texto, ¿no? Es otra forma de leer. Hay gente que no sabe, y sobre todo los que no estamos muy expertos en manejar el ratón y le dan, ay, ya me desapareció, me mandó a otro lado. No, es que hay que aprender a leer de otra manera. Hay nuevas maneras de escribir. Y creo que ahí es donde todavía es más grande el cambio. ¿Por qué? Bueno, ya está el teclado, ¿no? Pero ya hasta el teclado tiende a desaparecer para estar integrado dentro de la máquina. ¿Sí? O hasta hay teclados virtuales con luz, creas un teclado en una mesa y ahí puedes escribir. ¿Sí? Ya no escribimos. Yo tengo un problema, les voy a confesar aquí. Fíjense, qué bueno que mi maestra no me vio. Como es secreto, le uso el micrófono. Tengo problemas para tomar el lápiz. Si me ven escribir, dicen, es que no sabe agarrar el lápiz. Antes era motivo para decir, no, que ese no estudia, no sabe tomar el lápiz. Por fortuna no me vio la maestra y escribí varios libritos ahí. Qué bueno, los publiqué. Entonces, qué bueno que no me vio. Pero ya no se escribe con esos dos deditos, se escribe con otros dedos. ¿Sí? O sea, ahora se escribe ya no con el índice y el pulgar, sino con los pulgares. ¿Sí? Está cambiando la forma de escribir. Quién sabe si modifique también hasta la forma en que pensamos esto posteriormente. Se puede dividir, bueno, hasta con el dedo, ¿no? En ciertas pantallas. Se puede escribir, bueno, se le puede dictar a la computadora. Es una maravilla, ¿no? Le dictas, te va escribiendo, hasta punto y coma pone. Es maravilloso. Y entonces imagínense aquellos que estaban preocupados por la buena letra, aquellos manuales de caligrafía, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Pobres de las editoriales que tienen o que tienen su mayor parte de producción en libros de caligrafía y buena letra. ¿Sí? Y lo peor, fíjense que antes nos dejaban en la escuela primaria que hacíamos ejercicios para tener motricidad fina. Seguramente lo vamos a tener en la escuela así de datos. Hasta que no aprendas a aplicar, le traes a la computadora. Seguramente. Entonces todo esto va a cambiar. ¿Sí? La forma de hacerlo y la forma de enseñarlo y de aprenderlo. Todo eso modifica. Nuevos símbolos. Esta es la parte final y es la parte del examen para ustedes. ¿Va? ¿Listo? Bueno, levante la mano quien conozca este símbolo. Nadie. Una, dos, tres, arriba. Se conozcan, ¿eh? A ver, tienen 10 todos. A ver este. Ah, muy bien. ¿Y este? Eso, muy bien. Estamos pasando por 10 del examen. ¿Y este? Una maestra, cuando empezaba esto a surgir, le dije, me dice, maestro, pásame un libro, no sé qué. Digo, no tengo, pero tengo uno electrónico. Le paso mi correo para que usted lo tenga. Ah, bueno, dígame. Mi correo sí es cierto, dice Enrique Lepe, ya, Enrique Lepe, arroba maestro. Oye, maestro, ¿arroba es con B o con V?
Ahora ya no, ya todos usamos cookies porque es más usual, ¿no? Quiero decir esto, también los símbolos cambian, ¿sí? Vean esto ahora. ¿Saben qué es? Eso, habíamos tratado de encontrar, ¿cómo se llama eso? Manita, se pone manita y no parecía en el internet la manita, ¿no? Es cursor, en forma de cursor, puede ser flecha, puede ser manita. ¿Eso qué significa? Aquí no hay ese simbolito, ¿no? Bueno, ¿y este? ¿Y este? ¿Más este? ¿Y este? Fácil. Se les olvidó levantar la mano. Quien conozca el siguiente símbolo, levante la mano. Bien, no me digan eso. Podcast. Vean cómo empieza uno a disminuir, porque ahí está uno aprendiendo. Son prácticas sociales del lenguaje emergentes que están surgiendo, ¿no? Instagram. Ese está bien, muy bien, ¿no? Sí, aquí hay muchas cosas que están con 10. Ubicación. Excelente, muy bien, muy bien. Bueno. Para la siguiente ocasión que nos veamos, podemos profundizar en cómo aprender y cómo manejar.